Buenos días, familia. Qué alegría poder volver a reunirnos, poder vernos y adorar a nuestro Dios en el día que Él ha dispuesto. Es un placer y un gozo para nosotros poder como familia venir y apartar este tiempo para exaltar al único que merece toda la gloria y toda la honra. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Cuánto no tenemos motivos acá para glorificar, para honrar, para declarar con nuestros labios cuán grande es Dios. Hemos podido ver su fidelidad, su amor, su sanidad, su restauración, aún su socorro cuando le hemos clamado. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. El Dios que tú y yo adoramos es el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, aquel que se hizo hombre y murió en la cruz por ti y por mí. El único Dios. Hoy vamos a gozarnos, a alabarnos, porque estamos contentos, porque le venimos a honrar a Él, ¿sí? Vamos a adorarle en familia, porque Él aumentará nuestras fuerzas y Él es quien nos sostiene, es nuestra roca, nuestra fortaleza. Él es el principio, el último. Ahí donde está, abre sus labios y dígale: Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque tú eres mi Dios, porque tú me rescataste, me libraste de mis enemigos. Tuviste misericordia de mí cuando clamé. Y tu gracia, gracias a tu gracia, hoy puedo entrar confiadamente a tu presencia. Gracias, Jesús, porque tu sacrificio hizo posible que yo pudiera acercarme a Dios, orarle y Él escuchara mi oración. Gracias porque tú nos has perdonado y por eso queremos exaltarte, porque tú eres el único que puede perdonar los pecados. Eres el único Dios y fuera de ti no hay otro. Vamos a alabarle con nuestras palmas. Así es, con júbilo. Y vamos a saltar. Así es. Pueden con la letra, si no se la saben, cantarla. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Vamos a decirle: Padre, te adoramos. Padre, te adoramos. Cristo, Te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos. Cristo, te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Así es, Padre, te exaltamos. No se canse de darle las gracias a Dios, de adorarle, porque Dios le dio una voz y le dio unas manos para adorarle, para exaltarle. Ahí comienza a decirle: Padre, te adoro porque tú eres digno. Tú eres exaltado por todos los siglos, porque tú eres el Rey, porque tú eres el Señor. Y es un gozo poder honrarte y exaltarte. Poder con mis palmas declarar que tú eres el único digno de ser exaltado. Bendito seas, Señor. Dígale: Padre, te adoramos. Vamos a cantarle. Padre, te adoramos. Cristo, te exaltamos. Tú eres digno
de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Así es. ¡Venga! Bendito sea, Señor. No se canse de aplaudirle, de alabarle, porque Él es nuestro Dios y es el único Dios verdadero. Eso vamos a adorarle con gozo. Al único que es digno. Al todopoderoso, al fiel. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre. Al gran yo soy, a Jesús. Así es, ese es el yo soy, el eterno. Es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor, al que es digno recibir la gloria, Exprésele con sus al manos. que es digno recibir el honor. Y ahora levantemos nuestras manos. Nuestras manos y adoremos ¿A quién? a Jesús, Cordero de gloria. y exaltemos su incomparable majestad. Porque Él vive. Vive por siempre. Al gran yo soy. Yo soy al que vive por siempre. Al gran yo soy, al que vive por siempre y siempre. A Jesús. A Jesús, el único, el Señor, al que venció. ¿Cuántos están gozosos? Casi no se oyó ese grito. Porque nuestro Dios vive, es real, murió y resucitó. Venció. Cristo venció. Venció. Al diablo en la Al diablo cruz. en la cruz. Así es. Por eso tenemos victoria. A través de Cristo. Cristo venció. Venció a toda potestad. Potestad. Así es. Él es Jesús, Él es Jesús, Hijo de Dios. y en él nadie se puede perder. Él dijo Que Él es la luz. es la luz, es el camino, La vida y la verdad. Vamos a decirle que venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Así es, gozosos por esa victoria. A toda potestad. Él nos ha dado la victoria. Así que con júbilo vamos a decirle gracias, Señor. Para Cristo, salga, salga para Cristo, salga, como fuerza, digamos, vamos a pelear, vamos a cantar, vamos a ganar, cantando más Señor, dando con ellos, porque Jesucristo es mi Señor, ¿cómo? Así es, Señor, te alabamos, te bendecimos. Tú eres poderoso. Señor, tú venciste la muerte. Vamos a decirle a Cristo que venció. ¡Venció! Cristo venció. ¿Venció a quién? Al diablo en la cruz. Venció. Cristo Venció. Así es, Él venció. venció Y es el Señor. toda potestad. Venció. Bendito eres, Señor. Santo eres. Bueno es alabarte, oh Dios. Bueno es clamarte a ti con alegría.
Toda la tierra te adorará, Señor, y cantará a ti, cantarán a tu nombre, porque tú eres el digno. Tú eres Jehová de los ejércitos, tú eres nuestro Padre, eres fiel, eres verdadero. Sabes, Él es fiel y verdadero. Es inmutable y no cambia. Por eso tú y yo podemos confiar y alabarle, porque Él nos amó primero. ¿Cuánto le dicen gracias, Señor, porque no te escogí yo, sino que tú me escogiste a mí? Y por eso hoy puedo ser llamado hijo, hija de Dios, porque decidí, Señor, aceptarte en mi corazón y creerte. Gracias. Gracias, Señor, porque no lo merecía, pero tu gracia, que es un regalo inmerecido, me regaló la salvación. Gracias. Dele las gracias. Este es un momento para solo enfocarnos en Él, porque de eso se trata la alabanza y la adoración, de enfocarnos en quién es Él. Y Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero, Él es todopoderoso, Él es el eterno, el que siempre ha existido, el que es y será. Y vendrá por nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Él es nuestro Padre, a Él podemos ir. En medio de la necesidad, sígale aplaudiendo si quiere aplaudirle, porque nosotros somos su pueblo y fuimos creados para adorarle. Tú y yo fuimos creados para adorarle a Él, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Señor y nosotros somos la oveja de su rebaño. Por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Por eso a Él sea toda la gloria, porque es el único Dios. Pero es el eterno, pero también es nuestro Padre. Y podemos encontrar en Él amor, aceptación, valía. Por eso le adoramos. Porque siendo Él perfecto, Dios eterno, nos escogió siendo nosotros pecadores. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro papito. Dios dice su palabra que el Espíritu Santo nos dice nuestro espíritu, Abba, Padre, para que le podamos llamar así. Así que en este tiempo dígale, tú eres mi Padre. Me compraste con tu sangre. Gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Me escogiste, me amaste, me vestiste de alegría. Apropiese de esa verdad. Te acordaste de mi dolor. En tu sombra me escondiste. Desde el vientre lo apartó. Desde el vientre me apartaste. Me llamaste por mi nombre. Te glorificas en mí. Ahora dígale en voz alta, Abba, Padre. Abba, Soy tu Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, Señor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Así es. Le pertenecemos, suyo somos, pueblo suyo somos, rescatado por Cristo en la cruz. En tu sombra me escondiste. Desde el vientre me apartaste. Me llamaste por mi nombre. Te glorificas en mí. Clámele, Abba, Padre. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy.
huérfano. soy huérfano. Yo no estoy sola. Mi Padre es mi herencia. Padre es mi herencia. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me aman. Tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar. Yo no soy huérfano. Usted no está solo. Mi Padre es mi herencia. Dígale, Abba, Padre. Soy tu hijo. Tu hijo soy. ¿Alguien puede levantar sus manos esta noche? Abba, Padre. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Así es, Señor. Gracias, gracias. Dele las gracias. Gracias, Señor. Solo nos queda es agradecer, porque gracias a Él podemos ser llamados hijos de Dios. Gracias a ese sacrificio. Dele las gracias. Dígale gracias, porque tú eres mi Padre. Eres el Todopoderoso. No hay otro como tú. Tú eres el único Dios. Y ese Dios verdadero y fiel es mi Padre y yo soy su hija. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Y todo es por ti, para ti, porque tú lo has dado todo. Todo fue creado por ti y todo lo que tenemos viene de ti. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gracias, Señor, porque nuestra provisión viene de ti. Tú eres nuestra porción. Todo lo que tenemos, el sustento, el alimento, nuestro vestido, dice la Biblia que viene de ti porque tú cuidas de nosotros. Por eso hoy queremos dar alegremente lo que te pertenece, porque todo es por ti, para ti. Todo viene de ti. Y queremos darlo alegre, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro proveedor, que tú eres quien nos sostiene, que tú eres, Señor, quien envía la lluvia tardía o temprana en su tiempo. Gracias, te damos las gracias. Aún en lo poco o mucho que tengamos, Señor, te damos las gracias, porque confiamos en ti. Y qué mayor regalo que la salvación que nos has dado, Señor. Y por eso te alabamos y te bendecimos. Gracias. Tú eres el único digno de ser exaltado. Dígale, Señor, gracias, porque puedo confiar en que tu palabra es verdad. Y a través de tu palabra puedo conocerte, conocer quién eres. Eres mi Padre, eres el Creador. Dígale, eres el principio y el fin, el alfa y el omega. Eres la roca, eres quien levanta mi cabeza. Comience a darle la gracia y la gloria a Dios con sus palabras, con lo que usted quiere expresarle. Dígale, Señor, gracias, porque nada soy sin ti, porque respiro gracias a ti y fui creada por ti.
Dígale, Señor, como fui creada por ti, quiero vivir para ti. Quiero comprometerme a agradarte y a darte toda la gloria y la honra al único Dios verdadero. Porque no nos cansamos, Señor, de reconocer quién eres. Porque nos maravillamos, porque eres hermoso. Eres el más hermoso de todos, Jesús. Al conocer tu amor y tu fidelidad, Señor, te damos nos sorprendemos, gracias. Señor. Eres el Dios de toda gracia. Nos has sostenido con fuerza y con poder. Como pueblo de Dios vamos a Señor, te exaltarle a Él. decimos que a ti sea la gloria A Él sea la y gloria. el imperio por todos los siglos Así es. de los siglos. En los cielos, Todo el santo, mundo dice santo amén. le alaban, santo, santo. Y tú y yo fuimos creados para eso, para El apóstol adorarle. Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10. Mas el Dios Así es. de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, Que nos perfeccione. nos perfeccione y afirme, fortalezca Cánteselo como una oración y a su Padre, establezca. porque solo a Él A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Solo a Él, al único Dios. Dígale, solo a ti, Señor. Porque no hay un Dios que haga proezas como tú Cántalo una vez más. y que tenga misericordia de millares como tú. Cánteselo con todo su corazón, Gracia porque lo ha llamado. llamó a su gloria eterna. Eres el único Dios verdadero. Perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Sea el imperio Por por siempre. los siglos De los los siglos. a Él. Sea el imperio por los siglos de los siglos. Así es, que así sea. Así es, Dios Todopoderoso. Más en Dios. Vamos a decirle nuevamente, de toda gracia inmerecida Nos llamó a su gloria. eterna. Vamos a orarle, Señor, perfección. Nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea Sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria.
así sea. Solo a Él la gloria. Al único que puede salvar y rescatar, al único que perdona pecados, al único que rescata de la muerte a la vida y al único que tiene palabras de vida eterna. Al único, a ese le adoramos, al Señor, al Todopoderoso, al Creador, al grande, majestuoso, nuestro Padre, nuestra fortaleza, nuestro escudo y nuestro refugio en el momento de la tribulación, aquel que nos rescató. Vamos a darle la gloria solo a Él y un fuerte aplauso porque solo Él se lo merece. Bendito sea, Señor. Te alabamos y te damos las gracias. Buenos días. Bienvenido al Día del Señor, que nos congregamos en su nombre para darle la honra, la alabanza y el honor que se merece nuestro Padre y dándole el tributo al cual es digno de recibirlo. En esta mañana queremos felicitar a los padres, a este privilegio que Dios nos ha dado y por tal motivo, Padre, te pedimos que sigas guiando la vida de cada hombre, Señor. Que le mantengas en el temor y en la reverencia a tu palabra para que se rinda a ella y así pueda ser el hombre, el esposo, el padre, el hijo tuyo y hombre de esta sociedad para traer bendición a cada área de su ser y con los cuales se relaciona, para que sea un hombre que viva en el temor y en la reverencia a ti. Muchas gracias, Señor. Bueno, hijos de Dios, vamos a seguir con nuestro tema. Hoy vamos a hablar de el prefacio a los 10 mandamientos. Sabemos que vivimos en una cultura posmoderna. ¿Qué significa posmoderna? Posmoderna, contraria a Dios y su palabra. ¿Sí? Hoy, el hombre de hoy se ha decretado Rey, Señor y soberano de su vida y por tal motivo vive para hacer su voluntad, para rendirse a sus deseos y placeres y declarado como amo absoluto de su ser. Y eso es normal en el no cristiano, ¿cierto? Y se supone que en la iglesia debe ser todo lo contrario, pero desafortunadamente en esta iglesia moderna, posmodernista, la gente no conoce la palabra de Dios, ¿sí? Y por no conocer la palabra de Dios, no conoce los mandamientos de Dios, la ley moral de Dios, y muchos no quieren ni leerla, ni conocerla, menos obedecerla. Y eso da como resultado, mírenlo como que da como resultado. La Universidad de Princeton hizo una encuesta de investigación religiosa y dice así: la religión está ganando terreno, pero la moralidad está perdiendo terreno. Y el reporte mostró como un reciente crecimiento en las asistencias a las iglesias y en la lectura de la Biblia, ¿sí? Pero están mirando un declive en la moralidad de la gente que asiste a las iglesias. Qué paradoja, ¿no? Hoy en día asiste más gente a las iglesias, pero hoy en día hay menos moralidad, santidad, reverencia a Dios de entre los asistentes a la iglesia. ¿Cómo es posible eso? ¿A qué se debe eso? Pues eso solo tiene una sola base. Primero, que no todo el que asiste a la iglesia es cristiano, que no todo el que asiste a la iglesia está interesado en leer y obedecer la palabra de Dios. Por eso es que se llama un cristianismo posmoderno,
porque es un cristianismo intelectual, un cristianismo emocional, un cristianismo bajo filosofías humanas, ¿sí? La mezcla también de la filosofía, el paganismo y la brujería, y eso es lo que se llama hoy el modernismo, el posmodernismo en esta iglesia cristiana. Dios ha dado, el amor de Dios se manifiesta al darnos la ley moral. Vamos a ver en este prefacio, vamos a comenzar estudiando Éxodo 20, 1 y 2. ¿Sí? En Éxodo 22 dice el versículo 1 y 2, dice, Dios habló todas estas palabras. ¿Cuáles palabras? La de la ley moral. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la tierra de servidumbre. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Es transmitida por el Espíritu de Dios a las mentes, a las emociones de los seres humanos. Lo único que Dios escribió con su propio dedo fue la ley moral. Eso significa varias cosas. Primero, sí, que Dios es nuestro creador. Como nuestro creador, Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, manifiesta su sabiduría, su gracia, su bondad sobre nosotros y nos da su ley moral. La legislación es para protección. También nos muestra su autoridad por habernos creado. Él tiene el pleno poder, derecho de dar la ley por el cual nosotros debemos guiar, dirigirnos para con Dios y para con los hombres. Ahora, esta ley, como la gente piensa, no es para privarnos de cosas buenas, sino para protección y bendición de nuestra vida. ¿Sí? Toda la ley moral dada por Dios, la escribió sobre una piedra. Eso tiene una simbología para nosotros, ¿sí? Para mostrarnos su absoluta voluntad, que su absoluta voluntad es permanente, imperecedera y es eterna, ¿sí? Entonces Dios la preservó así, para, independiente de los siglos que vinieran adelante, independiente de los hombres que vinieran, independiente de las civilizaciones que vinieran, independiente de los adelantos científicos y todo lo que más hemos tenido desde hace muchos siglos, la ley de Dios es eterna, es imperecedera, es incambiable, ¿sí? No depende de los siglos, no depende de las culturas, no depende de la civilización. Dios es eterno, es inmutable e incambiable. Ahora, si vamos al versículo, dice que Dios manifiesta su amor. El pueblo de Israel llevaba 430 años de esclavitud. Estaban siendo esclavizados por su pecado. Primero vayamos ¿dónde? El pueblo de Israel vivió en Egipto porque cuando José cogobernaba a Egipto, ¿sí? Entonces José mandó a traer a su padre, a sus hermanos, y llegaron 70 personas a Egipto. Durante el tiempo que estuvo vivo José, el pueblo fue bendecido, engrandecido por Dios. Dios le dio los mejores terrenos, la mejor comida, y los engrandeció y se multiplicó. Cuando murió José, con el tiempo, ellos, debido a su abundancia, a su riqueza y a todo, se alejaron del Señor y se convirtieron a ser egipcios, practicando su idolatría, practicando su hechicería, practicando su cultura, su religión, sus filosofías, su manera de vivir. Y por haberse apartado del Señor, el Señor quitó su misericordia, se apartó de ellos. Y claro, ¿qué sucede con el tiempo? Que ellos se volvieron, los egipcios se volvieron enemigos del pueblo de Israel. Y entonces los afligían, los habían esclavizado y los tenían esclavos. Y el pueblo clamaba, algunos clamaban al Señor por su misericordia. Y el Señor se acordó del pacto que había hecho con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
¿Sí? Te haré una nación grande. Por eso es que el pueblo de Israel creció y ha crecido y sigue creciendo. Y te bendeciré y serás una nación, padre de naciones, de multitudes. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando dice en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se refería a que de la línea de Abraham vendría el Salvador, que es Jesucristo. Y Jesucristo vino para bendecir a todas las naciones de la tierra. Ahora, el Señor tiene misericordia del pueblo, a pesar de su pecado, a pesar de su iniquidad, a pesar de que no lo buscan. Él es fiel a su palabra. Por eso es que lo que dice en su Biblia, en su palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Toda palabra que Dios ha dicho no se dejará de cumplir, independiente de los hombres. Entonces dice, te saqué de tierra de esclavitud. Ellos se habían esclavizado a Satanás, se habían esclavizado a su ideología, a su religión, a su cultura. Entonces el Señor primero, antes de dar la ley moral, el Señor tiene que rescatarlos espiritualmente. Lo mismo que ha pasado con nosotros, ¿cierto? Entonces, porque menciona el Señor a Egipto, porque Egipto significa igual para nosotros, no solamente es un país geográfico que existe ahorita, sino que significa vivir en contra de Dios, porque ellos vivían en idolatría, ellos vivían en hechicería, ellos vivían en promiscuidades, en todo lo que Dios no le agrada. Habían dejado de adorar a Dios y adoraban ídolos, adoraban a Faraón como Dios y a sus dioses. Entonces el Señor lo que primero tuvo que hacer fue rescatarlos espiritualmente. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primero Dios les perdona sus pecados, hace una liberación espiritual, los convierte en sus hijos, lo hace un pueblo único, escogido, apartado para él. Mire lo que dice Éxodo 12:22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el librillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el librillo. Ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestra casa. Allí está haciendo que gracias a la muerte de ese cordero, a esa sangre que estaba ahí, que era una analogía a lo que Cristo iba a hacer en la cruz por nosotros, que con la muerte de Cristo nuestros pecados serían perdonados, ¿sí? Entonces esa noche pasó el ángel de Jehová y mató a todo primogénito de ser humano y de animal de los egipcios. Entonces ese es el preámbulo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Entonces, hijos de Dios, entienda que primero Dios, antes de darles su ley moral, lo sacó de la esclavitud. La mayor esclavitud del ser humano es no tener a Cristo en su vida, porque es esclavo espiritual, es esclavo en su alma, es esclavo en su cuerpo. Vivirá aquí una vida sin sentido y sin propósito, y sin importar el éxito que pueda tener económico, intelectual, social, político, fama. Cuando él muera, va directo al infierno, ¿sí? Entonces la mayor miseria, ruina y esclavitud que puede tener un hombre es no tener a Cristo en su vida. Casa de servidumbre, porque una persona sin Cristo está bajo el dominio, el control, su espíritu, su alma y su cuerpo bajo el dominio de Satanás. Su corazón es el centro donde gobierna Satanás. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 12:44. Entonces dice, volveré a mi casa. ¿A dónde? A mi casa, donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. El corazón del hombre es la casa de Satanás. Él controla su mente, sus emociones, su voluntad, controla su cuerpo, ¿sí? Satanás gobierna esa mente, entenebrece esa mente para que no piense en Dios, entenebrece el entendimiento para que no acepte, comprenda la palabra del Señor, ensordece los oídos para no oír, ¿sí? Endurece un corazón para que se vuelva un corazón de carne, un corazón de piedra, soberbio, altivo, prepotente,
desobediente. Eso es la función de Satanás. Mire lo que dice 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás hará en su espíritu, en su alma y en su cuerpo todo lo que tenga que hacer para que usted no tenga, aunque tiene oídos, no oiga el mensaje del Señor. Aunque tiene ojos, no vea lo que Dios quiere que usted vea. Aunque usted tenga mente, no piense en las cosas justas, santas y verdaderas. Que aunque usted tiene un corazón, se vuelve un corazón de piedra, soberbio, altivo, prepotente, de no reconocer su necesidad de Dios. Esa es la función de Satanás. Entonces, Dios tenía que sacarlo de esa esclavitud espiritual en la cual habían vivido 430 años. Y eso es lo que Dios ha hecho cuando usted y yo hemos recibido a Jesucristo. Nos ha sacado del Egipto, de la esclavitud de servidumbre, de las garras de Satanás, de una muerte espiritual, de una muerte emocional, mental, física y por último física. No solamente desaparecer de la tierra, sino ir a la eternidad en el infierno. Entonces, todo no cristiano y todo cristiano carnal está bajo el dominio de Satanás, está entenebrecido, ¿sí? Su corazón es corrupto, perverso, y eso es lo que hace Satanás en lo no cristiano y en el cristiano carnal. Entonces, Dios estaba allí diciéndoles a ellos en primera persona, yo soy. Fue cuando se le apareció a Moisés, yo soy. Le está diciendo Elohim, Yahvé, el Todopoderoso, el omnipotente creador de cielo y tierra. Cuando le dice yo soy, dice yo soy el Dios personal que te conozco, que deseo lo mejor para ti. Yo soy el que te estoy hablando. Eres importante, eres valioso, tengo grandes planes para ti. ¿Sí? Ahí está diciendo ese. Entonces le está diciendo, yo no solamente soy tu creador, no solamente soy tu Señor, yo soy tu redentor, que te amo con amor eterno. Por eso vengo a sacarte de esta esclavitud, de esta miseria, de esta ruina en la cual vives. Eso es lo que en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios que dio a Jesucristo. En el monte Sinaí, Dios mismo bajó para darle su ley. Ya los había rescatado de Egipto. Ahora se presenta en persona a través de una manifestación. Él habla, ellos oyen la voz de Dios, ¿sí? Y escribe la ley moral con su propio dedo. Entonces, hijo de Dios, la ley moral fue dada por Dios para bendición, protección y realización del ser humano. Dios habló en primera persona y la escribió en piedra. ¿Por qué? Para que eso significa que es eterna, imperecedera. ¿Sí? Lo que dice Dios en su palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no perecerá, será eterna. Y los colocó en piedra para las futuras generaciones, para los futuros siglos de los siglos, los hombres se siguieran guiando para una relación para con Dios y para con los hombres. Entonces por eso fue escrita en piedra, porque es eterna. ¿Por qué? Porque ¿cuándo va a cambiar Dios? ¿Cuándo va a dejar de Dios ser santo? ¿Cuándo va a dejar de Dios? ¿Cuándo nos va a aprobar Dios el adulterio? ¿Cuándo nos va a aprobar Dios que robemos, engañemos, estafemos? ¿Cuándo nos va a aprobar Dios que hagamos algo que no está en su santa palabra? Nunca, porque Dios y su carácter son eternos, inmutables e incambiables. ¿Sí? Por ejemplo, para demostrarle a usted que antes de que Dios diera escrita los 10 mandamientos, ya la ley moral gobernaba en el hombre. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, que dijo hagamos al hombre, ¿sí? Le dio espíritu, le dio alma y le dio cuerpo. En el momento en que sopla vida, recuerde que en el área espiritual está intuición, conciencia y comunión. Cuando el hombre peca, ¿qué es lo que perdió? La comunión. Pero sigue teniendo la ley moral, ¿dónde? En su conciencia. Por eso cuando Adán y Eva pecan, inmediatamente
saben que han pecado, se llenan de temor, de espanto y salen a esconderse. Ya la ley moral está obrando. Han perdido la comunión, pero la ley moral está actuando. ¿Sí? Entonces veamos varios ejemplos en el Antiguo Testamento antes de Sinaí que Dios juzgaba y sigue juzgando por los siglos de los siglos al hombre según la ley moral. Por ejemplo, ¿por qué trajo esa disciplina y exterminó al pueblo egipcio aquella vez? Porque era un pueblo de idolatría, estaban violando el primer mandamiento. ¿Sí? Moisés fue desterrado, ¿por qué? Porque cometió asesinato. ¿Sí? En la travesía de los 40 años por el desierto, el Señor les dio maná. Y en el sexto día dijo: hoy sexto día recogerán para el día séptimo, porque el día séptimo no habrá maná, porque es día santo, dedicado y consagrado para Dios y para descansar. ¿Y qué pasó el día séptimo? Que todos salieron a recoger maná. Así somos. ¿Sí? Dios disciplinó a Caín. ¿Por qué? Porque violó un mandamiento. Volvió el mandamiento de ¿qué? De deshonrar a su padre. Es el quinto mandamiento. Caín fue disciplinado y las consecuencias sobre su vida, ¿por qué? Porque cometió asesinato. El Señor destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿por qué? Por promiscuos. La esposa de Lot quedó convertida en sal, ¿por qué? Porque ella amaba el pecado, amaba toda esa promiscuidad, toda esa idolatría, toda esa hechicería, toda esa manera de vivir del mundo. Ahí nos demuestra que Dios siempre ha estado disciplinando, juzgando al hombre de acuerdo a la ley moral. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito real de la ley moral dada por Dios? La ley moral tiene dos características. Uno, el primer propósito es convencernos de que somos ¿qué? Pecadores. Y el segundo es reconocer que necesitamos un Salvador. La ley nos hace reconocer que somos pecadores y la misma ley nos dice que necesitamos un pecador. Ahora, ante Dios somos pecadores de tres maneras. Primero, por nacimiento. Todo ser humano que nace, esa criatura tan linda, tan bella, tan hermosa, ahí que acaba de salir del vientre de su madre, nace con una naturaleza pecaminosa. El pecado que heredó Adán es transmitido genéticamente, espiritualmente, al alma, al espíritu, al alma del ser humano. Segundo, somos pecadores ante Dios por elección, porque practicamos los mismos pecados de nuestros padres, nos deleitamos en los pecados de nuestros padres, nos gustan los pecados de nuestros padres. Y tercero, somos pecadores ante Dios por veredicto divino, porque cuando se violan los principios de Dios, primero porque nacemos pecadores, segundo porque vivimos en el pecado y tercero porque hay una ley que dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿por qué entrega Dios la ley moral escrita? Mire que aquí está manifestado el amor, la gracia, la misericordia, el favor que Dios tiene con nosotros. Dios tuvo que traer la ley moral, ¿por qué? Porque aunque la ley moral la transmitía a su conciencia, el hombre corrupto, perverso, depravado, iba cauterizando su conciencia. Y en la medida que iba cauterizando su conciencia, el pecado sobreabundaba y su depravación llegaba a tal punto que por eso tuvo que mandar el diluvio. Por eso tuvo que confundir las lenguas allí en la Torre de Babel. Y a pesar de eso, el hombre seguía en su perversidad, en su iniquidad, en su maldad. Por eso, por protección, por bendición de nosotros, fue que dio la ley moral escrita. Y se la dio al pueblo de Israel porque dijo: ustedes son mi pueblo, y si son mi pueblo, ustedes deben de vivir de una manera santa que a mí me agrade. Esto es lo que tienen que vivir y practicar para conmigo y para con sus hermanos, mis hijos. Y estableció todo el pueblo de Dios debe vivir así. Los que quieran ser mis hijos, mis amados, mis privilegiados, deben vivir de esta manera. Entonces,
La ley moral es para protección espiritual, para protección del alma, para protección del cuerpo, para protección y para poder convivir en esta sociedad humana. Entonces, lo primero que hace la ley moral es para limitar el mal, ¿sí? Por ejemplo, mire lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 1, 9 al 10. Conociendo esto, que la ley fue dada, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, los impíos, los pecadores, los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, para cuantos se opongan a la palabra de Dios. Entonces, a través de la ley conocemos qué es pecado y qué no es pecado, qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Entonces, todo pensamiento, toda actitud, todo comportamiento que yo practique, que vaya en contra de la palabra de Dios, en contra de los 10 mandamientos, estoy pecando, consciente, deliberada y con alegría. Y entonces, si yo practico eso, estoy pecando contra Dios y contra el hombre. Entonces, la ley me hace conocer y limita el mal. Por eso en la conciencia Dios colocó el concepto del bien y del mal. Aunque la ley no estaba escrita en la conciencia, ¿sí? Ahí el Espíritu Santo reargüía. La conciencia la usaba Dios para reargüir el bien y el mal en el hombre. Ahora, la ley moral fue escrita también para revelar el corazón corrupto y perverso y el mal interno que está en nosotros, que nacemos con ello, que lo alimentamos. Mire lo que dice Romanos 7:7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, la ley nos hace ver que tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Que es la que tiene que ser erradicada de nuestra vida. Así como en el mundo hay leyes universales que nos sirven, por ejemplo las del tránsito, nos sirven para protección, para proteger nuestra vida, para proteger la vida de otras personas. Si usted sigue esas señales, no importa donde esté, en la China, en Estados Unidos o en cualquier país, esas leyes son universales. Hay otras leyes universales que Dios ha dado en la naturaleza, por eso la tierra hace su rotación y traslación. Si no hiciera eso, entonces a unos seríamos achicharrados por el sol y otros congelados por el frío. Y sucesivamente un poco de cosas que pasarían que no estamos aquí en geografía ni historia. Pero entonces, la función de la ley moral es revelar el pecado como pecado, ¿sí? El pecado hay que identificarlo y llamarlo pecado. A lo que es pecado hay que llamarlo por su propio nombre. Pero también la ley moral nos revela el pecado personal, el pecado que hay en mi vida, que está anidado en mi mente, en mis emociones, en mi voluntad, que yo alimento, que yo estimulo, que yo consiento, ¿sí? Entonces, la ley moral ha sido escrita para revelar la hipocresía del ser humano, porque el ser humano se cree bueno, justo, merecedor del amor de Dios, de la justicia de Dios, de las bendiciones de Dios, porque como él es buena persona, ¿sí? Como él no practica el pecado tal, pero practica los otros 9, o solamente practica 2, pero los otros 8 no, entonces él piensa que por uno ya es santo y bueno. Mire lo que dice la Biblia, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni uno. Ante Dios no hay ningún ser humano que es justo, santo, sin pecado, sin defecto. ¿Por qué? Porque si usted compara su vida ante la ley moral, todos los hemos cometido o los cometemos en un día, los cometemos. Y como si usted cumple uno, pero los otros 9 no, se hace acreedor a todos. Entonces, ante Dios no hay justo ni uno, no hay santo ni uno. Todos son pecadores, de las 3 maneras que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, también la ley moral fue escrita para desenmascarar la hipocresía del cristiano carnal, que él piensa que como hizo una oración de yo recibo un Salvador,
Por eso es que muchas iglesias están llenas de simplemente gente que ha hecho una oración de un salvador. Que me salve de enfermedades, que me salve de la pobreza, que me salve de sufrir, que me salve de todo mundo, del mal de ojo, que me salve de todo. Para ellos no quieren un Señor, ellos quieren un Salvador, o sea, un sirviente que les sirva a sus propósitos. La ley moral hace entender de que tú no eres cristiano genuino porque vives en el pecado, practicas el pecado, consientes el pecado en tu vida. Entonces, no has recibido a un Señor. Si recibes a un Señor, tenemos que someter nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro ser y todo lo que nosotros somos al señorío de Dios y su palabra. ¿Sí? Entonces, ojo, recuerde esto. ¿Tienen los mandamientos, la ley moral, vigencia hoy en este siglo XXI? Es una tremenda pregunta. La gran mayoría dice que no. ¿Sí? Los posmodernistas, claro, para ellos no hay verdad absoluta, porque si ellos se someten a la verdad absoluta, entonces van a saber que son adúlteros, que son fornicarios, que son ladrones, que son todo lo que dice la Biblia, que están viviendo, ¿sí?, idolatrando su propio yo, seducidos y rendidos a sus pecados y a sus iniquidades. Como la ley moral los identifica como pecadores, entonces por ellos no aceptan la ley moral, porque para ellos la única ley es la de su propio corazón. El fin justifica los medios. Yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Y como no acepto esa ley, entonces así es para mí. ¿Sí? Pero ellos piensan que eso es una ley humana escrita por hombres, que yo la puedo violentar, que yo la puedo comprar, que yo la puedo manipular según su posición económica o su posición intelectual o su posición social, como sucede con las leyes humanas. Pero como es la ley de Dios, por esa seremos juzgados aquí y en los cielos. Entonces, la ley moral sigue siendo obligatoria para todo ser humano y más para el que se llama hijo de Dios, porque Dios no cambia. Dios es eterno y su palabra es eterna, sus leyes son eternas. ¿Sí? Entonces, por eso su carácter nunca va a cambiar. Por eso es importante que usted entienda qué cosas de la ley dada por Dios son vigentes y no son vigentes. Al pueblo de Dios, Dios le dio la ley, pero la ley tenía tres partes. La primera parte, que es vigente por la eternidad, es lo que nosotros llamamos la ley moral de Dios o los 10 mandamientos, ¿cierto? Porque esos nos los dio Dios para que pudiéramos vivir agradando a Dios y agradándolo a Él y cómo vivir con los hombres. Entonces los primeros 4 tienen que ver cómo usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todo su ser, practicando los primeros 4 como Dios los dejó establecido allí. Si nosotros no adoramos a Dios desde esos 4 puntos de vista, Dios no acepta ninguna otra clase de adoración, porque todo lo demás es oración humana. Según yo creo, a mí me parece, a mí me conviene o yo deseo hacerlo así. Pero como Él es Dios, no podemos ofrecerle a Él lo que nosotros queramos, estilo Caín, ofrecerle cualquier cosa según mi parecer, según lo que yo quiero, según lo que me dé la gana. No, tenemos que ofrecerle a Dios lo que Él merece. Y si como vivimos en este planeta de Dios, debemos vivir agradando a Dios en esta sociedad y en este mundo. Y Dios dice, para que vivas de acuerdo, agradándome a mí en el planeta Tierra, te dejo los 6 mandamientos para que te relaciones con los demás seres humanos. Entonces Dios nos dejó esa ley, esos 10 mandamientos. Tenemos la ley civil que ya no se cumple. ¿Por qué? Porque esa ley civil dada al pueblo de Israel, que era un pueblo, una nación gobernada por Dios directamente, Él dio normas civiles, dio normas políticas, normas de salud para que ellos se autogobernaran bajo la dirección de Dios. Pero como ya el pueblo de Dios hoy en día no es un país, no es una nación, somos un pueblo de Dios pero espiritual, regidos por la palabra de Dios. Entonces esa ley civil ya no se cumple. ¿Sí? Eso era para el pueblo de Israel que estaba en el desierto, ¿cierto? Ojo ahí. La ley ceremonial fue la que vino. ¿En qué consistía la ley ceremonial? Consistía
en cómo se debía adorar, ¿cierto? Cómo se debía hacer la adoración, cómo se debía hacer también la ley ceremonial incluía los sacrificios que eran un preámbulo a la venida de Cristo en la cruz. Todo eso era el preámbulo al sacrificio supremo, único y exclusivo, que vendría el Mesías a libertar al pueblo de Dios. Mire lo que dice Hebreos 10:1. Todo es sombra de lo que ha de venir. Todo eso era una sombra de lo que Cristo venía a hacer por nosotros en la cruz. Pero el cuerpo es de Cristo. O sea, Cristo venía a cumplir y vino a cumplir la ley sacrificial. Y cuando Él la cumplió, ya no hay necesidad más ni de la ceremonia sacrificial ni de la ceremonia civil. Pero la que sí permanece por los siglos y por la eternidad es la ley moral. ¿Sí? Entonces, Cristo se ofreció. Las únicas ceremonias que se hacen ahorita, que son del Antiguo y del Nuevo Testamento, son el bautismo y la Santa Cena, porque tienen que ver con la cruz de Cristo. Entonces, otra cosa importante es que usted entienda que el Nuevo Testamento rechaza, ¿sí?, la idea de que nosotros los seres humanos podemos ser salvos por medio de obras. ¿Sí? Yo no me salvo cumpliendo los 10 mandamientos para obtener salvación, porque nunca lo podré cumplir. Por eso lo que la ley me muestra es que soy pecador y que necesito un salvador. Romanos 3. Pero hoy en día la gente piensa que se puede salvar a través de una vida religiosa, a través de una vida de obras, ¿cierto? O a través de una filosofía. No, la Biblia está establecido, oiga, en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es conocido el pecado. Ningún hombre se puede justificar, alcanzar la salvación, la justificación, la santificación de su vida por las obras humanas. ¿Por qué? Porque usted es un hombre nacido en pecado, que vive en pecado, ¿sí? Y que la ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte espiritual. Entonces, la Biblia condena todo intento de autosalvar, de autojustificarse. Por eso es que ningún hombre puede decir, yo te absolvo de tus pecados, hijo mío. O decir, yo, hijo de Dios, el siervo ungido de Dios, te borro y te pido y anulo. Como sucede hoy en día, ningún ser humano ni ninguna cosa puede perdonar pecados. El único que tiene poder y autoridad para perdonar pecados es Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Mire lo que dice la Biblia en Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por la gracia de ¿qué? De Dios, por la misericordia de Dios. Dios sabe que eres pecador, Dios sabe que estás condenado a la muerte, por eso envió a su Hijo Jesucristo en la cruz. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, por obras ningún ser humano puede ser salvo. ¿Sí? Ninguno. Porque ninguna cosa, objeto o persona tiene poder y autoridad para perdonar, para justificar ante Dios. Primera de Timoteo dice cuál es el medio para llegar a Dios. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. El único camino por el cual tú puedes llegar a Dios no es la Virgen María ni ningún santo, no es ninguna religión, no es una autoayuda emocional o una autoprivación de cosas, ¿sí? No es a través de objetos ni de cosas. El único que te puede llevar a los pies de Dios es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio. Jesucristo, Dios se hizo hombre para perdonar nuestros pecados, para ofrecer el sacrificio único, aceptado, sin pecado, sin defecto ante Dios. Por eso Jesucristo murió en la cruz y es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, la ley moral es eterna como lo es Dios. ¿Sí? Cuarto punto, la ley es moral, es eterna, porque Dios es eterno. Vuelvo y repito, el mismo Señor lo dijo, es eterno. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que Dios ha dicho
inspirado en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Más, si eso es verdad absoluta y ha sido preservado por los siglos de los siglos, ahora cuando Él lo dijo directamente, cuando Él lo escribió con su propio dedo, la ley moral es eterna porque es imperecedera, porque es dada por Dios, es inmutable, la colocó en piedra porque es imperecedera. Los siglos han pasado, las personas hemos pasado, la civilización han pasado, pero la palabra de Dios es eterna, es inmutable, es incambiable. Por eso mire lo que dice el Señor Jesucristo cuando uno de los fariseos estudiosos de la Biblia le quiso poner zancadilla, pues. Dijo, y el Señor le responde, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Él no vino para abolir el Antiguo Testamento. Él vino para abolir la ley de los sacrificios porque la cumplió en persona. La ley civil ya está abolida porque no somos una nación, aunque hay muchas leyes civiles que si usted las hace y si los pueblos lo hicieran, no había tanta corrupción, tanto pecado, tanta iniquidad. ¿Sí? Entonces, pero la ley moral, Él vino a cumplirla. Él vino a cumplir la ley ceremonial al morir en la cruz y vivió como hombre aquí en la tierra, cumpliendo la ley moral para con Dios y para con los hombres. Y nos dijo, así como yo he cumplido la ley moral para con Dios y para con los hombres, ustedes deben de vivirla. Porque de cierto digo que antes de que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, hasta que todo. La ley de Dios va desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, último versículo. Eso es la ley, la norma, las enseñanzas, los decretos, los estatutos de Dios dados al hombre. ¿Sí? Que hay una ley moral que lo resume toda la Biblia en dos, pero toda la Biblia es ley, estatuto, demanda, decreto de Dios para el ser humano. Bueno, ¿cuál es la manera entonces correcta de vivir en este siglo XXI o en cualquier siglo que los seres humanos hayan vivido o vivirán? ¿Sí? Hay la ley moral que lleva 4 requisitos para Dios y 6 requisitos para el hombre. ¿Sí? Todos los mandamientos son, mire que el mismo Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, enseñó los 10 mandamientos a sus discípulos y ministró sobre los 10 mandamientos. Mire, por ejemplo, en Marcos 12:29, Jesús le respondió. ¿Quién le respondió? Jesús. El primer mandamiento de todos es, y le repite Deuteronomio 6:4. ¿Sí? Está diciendo, mire lo que dice Deuteronomio, mire lo que yo les dije al pueblo de Israel, a mi pueblo cuando lo escogí como pueblo, como raza, como nación, a mis hijos, a todos los que son mis hijos. Les dije y les digo hoy, ¿cuántos siglos han pasado? La palabra de Dios es eterna, la ley moral es eterna y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hay un solo Dios y es el único Dios de dioses de dioses. Él dio su palabra y hoy le dijo el Señor Jesucristo, esa palabra es vigente y por los siglos será vigente. ¿Cuál es? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Toda la Biblia se resume en los 10 mandamientos. Hay 4 maneras de amar a Dios y esas son las 4 a las cuales tenemos que someter nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y hacer esas 4 cosas para amar a Dios como Dios quiere que lo amemos. Y tenemos que hacer las otras 6 para con nuestros semejantes, cristianos o no cristianos. Y esas 6 maneras son por las cuales a través de estos 10, la ley moral, es que seremos juzgados por el Señor, tanto cristianos como no cristianos. Entonces, Dios dio 4 para amarle a Él y 6 para amar a los hombres. Mire que también los 10 mandamientos, el Señor Jesús y sus apóstoles los hablaron, los enseñaron y les enseñaban a la gente bajo ellos. Mateo 15:9 dice, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. ¿Qué mandamiento es? Los adulterios, otro mandamiento.
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, mandamientos. Mateo 19, 17 al 19. Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, el mismo Señor Jesucristo le está diciendo, mas si quieres entrar a la vida, tener comunión con Dios, amar a Dios, entonces guarda los mandamientos. ¿Quién lo está diciendo? El Señor que habló, el mismo que habló en el monte Sinaí, está hablando en persona. Allá era una imagen, una representación de su gloria. Aquí está en persona, se ha hecho persona Dios para decirnos lo mismo. Hay 4 maneras en que yo quiero que me ames. Y si practicas esas 4 maneras me estás amando. Y esas son las 4 maneras en que yo únicamente acepto amor y adoración tuya. Y hay 6 maneras con las cuales me demuestras que no solamente me amas a mí, sino que tienes que amar a los demás de estas 6 maneras. Si lo haces, me amas a mí. Y le dijo, ¿cuáles? Y el fariseo preguntó hipócritamente, ¿cuáles son? Jesús le dijo, ¿cuáles son los mandamientos? Que preguntó el tipo. Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no robarás, hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vuelve y repite lo mismo que él le había dicho a su pueblo en Sinaí. Es lo mismo que estaba diciéndole allí, ya en persona. La ley es inmutable, la ley moral de Dios es inmutable, es para todas las generaciones. Si lo haces, me agrada. Si lo haces, me honra. Si lo haces, serás bendecido por cumplirlas. Eso cuando las hablaba así para todos, pero también cuando las hablaba a nivel personal. El mismo Señor le enseñaba, el mismo Señor dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿sí? El primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? El Señor le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo Dios. El mismo yo soy que se le apareció a Abraham es el mismo yo soy que dice aquí, yo soy el camino. Yo soy el único Dios. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Ahí le está enseñando a el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento. El segundo mandamiento prohíbe la idolatría, ¿cierto? ¿Qué dice Juan? Primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. La Biblia siempre está prohibiendo lo de los ídolos. El tercer mandamiento dice, debemos honrar el nombre de Dios. ¿Y qué es lo que dice el Señor en el Padre Nuestro? Padre nuestro, santificado sea tu nombre. El Señor dice, santifica, honra, reverencia. No solamente con palabras, sino en tu mente, en tu corazón, con tu cuerpo, con tu ser. Honra, glorifica, exalta el nombre que es sobre todo nombre y mi nombre, porque yo soy el supremo, yo soy el que soy. Ahí el mismo Señor. El tercer mandamiento. El cuarto mandamiento es trabajar y descansar. El mismo Señor dice en Mateo 2:24, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no del hombre para el día de reposo. El Señor dijo, yo hice el séptimo mandamiento para 2 cosas, para que me honres y reconozcas que yo soy tu creador, tu proveedor y tu Señor, por lo cual te debes venir a honrarme, exaltarme, glorificarme, reconocerme en espíritu, en alma, en cuerpo y en todo, que yo soy tu Dios. Y para que descanses físicamente, para que tengas tiempo para ti, para que tengas tiempo para tu familia. Para eso es dedicado el séptimo día. Pero eso lo hablaremos más adelante. ¿Sí? Entonces se trató individualmente. Pero mire, el Señor también los trató directamente. Mire lo que dice con respecto a los mandamientos con respecto al hombre. El quinto mandamiento dice, cuando el Señor dice, es obligatorio honrar a nuestros padres. Y el apóstol repitió, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo, honra a tu padre y a tu madre. Ahí está recordándole el apóstol Pablo
uno de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? ¿Qué le pasó al hijo de Noé por irrespetar a su padre? Lo leímos, ¿cierto? Lo vimos. El sexto mandamiento, Jesús declaró su verdadero propósito espiritual cuando dijo: oíste que fue dicho a los antiguos. Le está recordando el antiguo mandamiento: no matarás. ¿Sí? Y el Señor le dice: y cualquiera que mate será culpable de juicio. Eso dice la palabra de Dios y eso dice el mandamiento. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Eso lo veremos también. Dios no solamente está prohibiendo el acto, sino lo que hay en el corazón del hombre. ¿Sí? Ahí está. El séptimo mandamiento: pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, dice, en el mandamiento no dice no adulterarás, pero el Señor está diciendo, no está juzgando solamente el acto de adulterio, sino cuando tú prestas tu mente y tu corazón para la promiscuidad, para deleitarse en la lujuria, eso está prohibiendo el Señor allí. El que robe, dice, no robe más. Y ahí está el Señor mostrando, o sea, Dios, el mismo Señor Jesucristo, enseñó, ministró, enseñaba y ministraba los 10 mandamientos continuamente para que el hombre se apartara de esta sociedad y sus valores. Porque esta sociedad y sus valores solo trae ruina espiritual, ruina en su alma, en su cuerpo, en su ser. Y si no, mire esta sociedad como estamos cada día más perversa, más inicua. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Se deleitan, practican con alevosía y placer el pecado, la iniquidad, todo lo que va en contra de Dios. ¿Sí? La ley moral es obligatoria hoy para todo ser humano y más para los hijos de Dios. ¿Sí? Recuerde, el Señor es eterno y su ley y su palabra es eterna, es inmutable, es incambiable. Y algo que usted debe entender, hijo de Dios, los que somos cristianos: los no cristianos y los cristianos seremos juzgados. Dice, o sea, para ir al infierno, los no cristianos seremos juzgados en el tribunal de Cristo. No para ir al infierno porque ya somos hijos de Dios, sino que seremos juzgados por cómo vivimos aquí en la tierra en base a los 10 mandamientos. ¿Cómo me honraste, me amaste verdaderamente? Estaban los 4 mandamientos. ¿Viviste en el planeta Tierra de acuerdo a mis principios o de acuerdo a las filosofías y principios de este mundo y sus valores corruptos y perversos? Cada uno seremos juzgados. Por eso la Biblia dice: mire cada uno cómo sobreedifica su vida. ¿Construiste tu vida en heno, paja, madera o hojarasca? ¿O construiste tu vida con oro, piedras preciosas, plata? Cada uno seremos juzgados ante Dios y cada uno recibiremos nuestra recompensa fruto de la manera en que hayamos vivido en este planeta Tierra, de acuerdo a los principios de Dios. Por eso tenemos que agradecer al Señor que en su infinita misericordia hoy volvamos a repasar lo trascendental, lo eterno, lo inmutable, ¿sí? Lo que no cambia, lo que determina la calidad de vida aquí y lo que determinará la calidad de vida también en los cielos. Pero para que veamos una calidad de vida personal, matrimonial, familiar, social, de acuerdo, vivamos bajo los principios de la ley moral de Dios, que son los que traen bendición, protección de Dios para nosotros. Amados hijos de Dios, que el Espíritu Santo siga revelando, que usted estudie la palabra de Dios, que esos PowerPoint que se le envían por los temas, usted no los deje allí, que el Espíritu Santo confronte nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra maldad, que reconozcamos el pecado que alimentamos, que nos deleitamos, para que seamos libres de la esclavitud de Satanás, para que podamos experimentar toda la bendición que Dios quiere darnos, como a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel social, a nivel económico. Dios quiere bendecirnos en esta tierra y que seamos bendición para otras personas y lo seremos viviendo bajo la ley moral. Amado hijo de Dios, que el Espíritu Santo le dé oídos para que oigas, ojos para que veas, mente para que entienda, un corazón sensible, permeable a su Santo Espíritu y sea transformado un corazón de piedra, un corazón de carne y hueso rendido a Él. Amado Padre, en esta mañana, hoy más que nunca, ven Espíritu Santo y penetra y rompe todo engaño en nuestra mente, en nuestros oídos, en nuestro corazón.
que Satanás ha cauterizado, ha endurecido, penetra como espada de doble filo, Señor, y haznos libres, porque solo la verdad nos hace libre, tu palabra nos hace libre. Aunque duela, Señor, haznos libres en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre de los cielos, porque no queremos vivir engañados, Señor, engañados por Satanás, por el mundo y por la carne, para vivir una vida de ruina, de miseria, de destrucción, de autodestrucción, de ruina personal, matrimonial o familiar o social o económica. Oh Padre de los cielos, queremos vivir y disfrutar de tus proezas y de tus maravillas para nosotros, Señor. Dios ha sido. Oh sí, Señor, has sido, eres y serás. Dios ha sido bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. A pesar de nosotros, Antes por que empiece a encima tocar la banda, de nuestro pecado, de nuestra quiero iniquidad, que lo de nuestra cante conmigo. indiferencia, de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, Señor, tu amor y tu misericordia. Tú eres fiel a tu palabra, un Dios de misericordia que quiere restaurarnos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígalo una vez más. Oh sí, Padre. Allí, Espíritu Santo, si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, nunca podrás alcanzar las misericordias de Dios. No las podrás alcanzar en tu capacidad humana. No las podrás lograr a través de actos de privaciones humanas. Reconoce que Dios te ama. Reconoce que hay un solo camino y Dios ha dado ese camino a través de Jesucristo. Reconócelo como tu Señor. Reconoce que Él vino, reconoce que hay pecado en tu vida, que tú eres pecador, que necesitas salvación y que el único que puede librarte de ese pecado y salvarte es Jesucristo, que vino y murió en la cruz por ti. Pero que no basta con reconocerlo intelectualmente, ni emocionalmente, ni teológicamente. Tienes que reconocerlo en tu corazón que lo necesitas, que es la único que puede salvarte. Por eso, con todo tu corazón, no con labios, no con mente, no con emociones, sino intelectual, emocional y espiritualmente reconoce y dile: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy un pecador, que nací en el pecado, vivo en el pecado, me deleito en el pecado y que tu palabra me dice que soy un pecador, Padre. Por eso reconozco que soy un pecador. Por eso reconozco que gracias al regalo que tú me has dado es a través de Jesucristo. Por esto en esta mañana te reconozco como el Señor de mi vida. Entra a mi vida para que seas el Señor en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Para que yo someta mi mente, mis emociones, mi voluntad y mi cuerpo a tu palabra, Señor. Gracias por ser el Señor de mi vida, por tener misericordia y perdonar todos mis pecados. Para los que somos cristianos, Señor, gracias, porque a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra obstinación, de nuestro pecado, de ser soberbios, altivos, de ser indiferentes hacia ti, Señor, hoy quieres traer misericordia a pesar de que no lo merecemos. Hoy quieres restaurarnos personal, matrimonial, familiar, en todas las áreas, pero seremos restaurados cuando nos volvamos a ti con todo nuestro corazón, reconociendo que hemos pecado contra ti, Señor, por no amarte como debemos amarte, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, por no practicar las 4 maneras en que tú quieres que demostremos nuestro amor genuino a ti.
Padre, perdónanos porque no amamos a los semejantes. A veces no nos amamos ni a nosotros mismos, menos amamos a los semejantes. O vivimos tan engañados en nuestro egoísmo, en nuestro yo, que en vez de practicar los 10 mandamientos, los hemos violentado para darle placer a mi concupiscencia, para darle placer a mi codicia, para darle placer a mi soberbia. Oh Padre de los cielos, perdónanos, Señor. Ten misericordia, Hijo de David. Hoy reconocemos que nuestro pecado solo ha traído esclavitud, ruina y miseria a nuestra vida. Oh Señor, permítenos volver a ti, Señor. Permítenos arrepentirnos genuinamente. Que tu Santo Espíritu siga fortaleciendo, Señor, trayendo luz y vida a nosotros, Señor. Dios, tú eres bueno, inagotable e inmutablemente bueno, Señor. Por eso te cantaré, te alabaré, te glorificaré y reconoceré que solo tu misericordia, que solo tu amor, solo tu bondad ha sido bueno. No lo merecía, Señor, no lo merezco, pero a pesar de eso, Señor, un Dios de misericordia, que te acercas a nosotros, que quiere restaurarnos. Me alcanzó gracias rescató, su gracia me salvó. Bueno, siempre ha sido bueno. Él es bueno y siempre será bueno. Yo cantaré Y siempre alabaré. Lo único que puedo hacer ante tanto amor, ante tanta misericordia, y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Ha sido bueno. Dios es, Dios será. Ha sido bueno a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra obstinación y nuestra rebeldía. Él cumple sus promesas, porque lo que le prometió a Abraham se sigue cumpliendo, porque lo que le prometió a Cristo Jesús en la cruz es una verdad hoy más que nunca, Señor. mis Manos alzaré. Ahí en la cruz, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi Manos voz levantaré. levantaré. Bueno No es Dios. y no me cansaré de darle Gloria a a Él, Él. darle Yo quiero quiero serle. Oh sí, Señor, hoy más que nunca. Enséñanos, capacítanos para ser fiel a ti, Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Él con su amor nos atrae. Él con su amor quiere lo mejor para nosotros. Humíllate ante la presencia del Señor. Reconoce tu pecado, Hijo de Dios. No te dejes esclavizar más por Satanás. Él es un Dios de paz, de amor, de misericordia, pero también justo, santo y recto. Ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Dios. Ahora
quiero escucharlos a ustedes. Dios ha sido Levante sus manos y de tu dígalo una vez voluntad, más. Señor. El pecado es el que ha traído ruina y miseria a nuestra vida, Ha Señor. sido Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Que la gracia de Dios, la presencia del Espíritu Santo les guíe y les dirige cada día a su vida, Señor. Amén. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios.